Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Gracias a tu apoyo, en Abusa Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusa Trainers. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos aquí en Hispania, en la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Y por supuesto, agradecido por acompañarnos, porque usted está con nosotros. Y gracias por todos esos comentarios del programa ayer. Realmente dice que muy bonito y para conocer muchas otras cosas del mundo. Y hoy les tengo un especial, aparte de que tenemos a nuestros amigos de Conectas Podcast que están pues ya on deck, listos para el episodio de esta semana. Pues también tenemos cosas que queremos presentarles, que hemos cometido los errores a lo largo de la historia y los seguimos repitiendo. Y esos errores tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestro servicio a la humanidad y al bienestar. ¿Qué ponemos? Ponemos primero el bienestar nuestro y no el colectivo. Y aunque veamos injusticias, nos quedamos callados. Y somos cómplices, porque al quedarnos callados nos convertimos en cómplices. Hace unos días veía yo un post de, imagínense, una persona que se ha granjeado su vida subiendo posts falsos, medias verdades, algunas verdades, mentiras enteras, y comprando seguidores y diciendo que tiene seguidores y que es un influencer reconocido, denunciando cómo se hacen las redes de troles, con un video viejísimo, porque ya ni siquiera se usa esa tecnología que sale allí, es muy vieja. Pero eso es, o sea, nosotros somos tan, pero tan, que a veces hasta nos atrevemos a tirar la primera piedra. Y hemos negado al Señor más de 3 veces que Pedro. Y seguimos haciéndolo. Y somos tan hipócritas que solo buscamos nuestro bienestar, vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no nos importa absolutamente más nada. Y esa situación, pues, es oprobiosa, es una situación detestable y que realmente pues nos lleva a ver este mundo de soledad. Y tenemos que aprender de esa soledad, de ese egoísmo, porque nada nos vamos a llevar, nada material nos vamos a llevar. Y lo único que puede perdurar es que el recuerdo sea grato en la memoria de todos. Pero también puede ser ingrato ese recuerdo y que la gente no quiera saber de usted. Vamos a oír con este reporte de Ashwick para que ustedes vean que no es bueno olvidar. Того, когда уже стали двигаться дальше, вот одни из однополчан рассказывают, а я, говорит, видел, я когда зашел там где-то в этот лагерь,
Я видел еще тлеющие штабеля трупов. Así recuerda un soldado soviético su llegada al mayor y más conocido campo de concentración y exterminio nazi. El 27 de enero de 1945, en la recta final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético llegó a Auschwitz. Los soldados nazis habían abandonado este campo unos días antes debido al empuje soviético y allí se encontraron con pocos miles de sobrevivientes de aquel verdadero infierno. Columns of people, day and night, on the way to the gas chamber, passed by us, close by, but we couldn't communicate, or we didn't dare communicate. It wasn't any help to them if we had to say, "I'm going to die." Para entonces, al menos 1.100.000 personas habían sido asesinadas en Auschwitz en 4 años y medio. La gran mayoría eran judíos de diversas nacionalidades, pero también había gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. Before killing women, the Nazis cut off their hair. Masses of hair were packed in bags. Uno de los sobrevivientes más famosos de Auschwitz es el Premio Nobel de la Paz rumano Elie Wiesel. Después de Auschwitz, la condición humana ya no es la misma. Después de Auschwitz, nada volverá a ser lo mismo. Pero, ¿qué fue el campo de Auschwitz y cómo fue su liberación? De eso te hablamos en este vídeo. Este enorme complejo de 40 campos es el principal símbolo del Holocausto, el genocidio sistemático llevado a cabo por la Alemania nazi contra la población judía. 6 millones de judíos fueron exterminados entre 1933 y 1945, periodo que abarcó la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz fue establecido como campo de concentración en 1940 en Polonia, un país que había estado bajo la brutal ocupación nazi desde el año anterior. Su función era albergar al creciente número de personas detenidas en todas partes de Europa por el régimen de Adolf Hitler. Llegaban allí después de largos y dolorosos viajes en trenes abarrotados, sin ventanas, baños ni comida. La famosa frase a la entrada de Auschwitz significa "el trabajo les hará libres". Los prisioneros jóvenes realizaron trabajos forzados para grandes empresas alemanas. Además, algunos fueron sometidos a macabros experimentos médicos por parte de científicos nazis, siendo esterilizados a la fuerza o sirviendo como conejillos de indias para pruebas de medicamentos. Pero el destino más común era la cámara de gas. Así lo cuenta Bernhard Hoffen, quien llegó a Auschwitz a los 16 años y que perdió a 59 familiares durante el Holocausto. Imagine that we are already in Auschwitz, and my father went in one direction, I went in the other direction. I survived. My father was one of the people gassed probably that day, and I was sent in a different direction. And we were there overnight, and the next morning we were tattooed, and we went to a barrack in which I asked the other prisoners who were there, and what happened to my father? So they said, he went up the chimney. Somehow I did not want to understand what that meant, because I saw people being executed in Prussia and the burning of their bodies. Detrás del Holocausto estuvo la ideología antisemita, el odio a los judíos y la creencia de que los alemanes eran una raza superior. En un contexto en el que Alemania se recuperaba de una humillante derrota en la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes apoyaron al nazismo porque creían que Hitler estaba restaurando la grandeza del país. Desde el comienzo del régimen nazi, en 1933, los judíos comenzaron a perder todos sus derechos, posesiones y libertades, y fueron aislados del resto de la población en guetos y campos en Polonia. Mientras tanto, se estaba gestando la llamada solución final, el plan para asesinar a todos los judíos de Europa. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch
am günstigsten liegt. Y así fue como en 1942 Auschwitz se convirtió también en un campo de exterminio donde los nazis experimentaban formas de llevar a cabo asesinatos en masa. En aquella época la Segunda Guerra Mundial devastaba Europa. Por un lado estaban los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos lideraban una coalición de países que se enfrentaban al eje, el bando liderado por Alemania, Italia y Japón. A finales de 1942 los alemanes ocupaban un vasto territorio desde grandes partes de la Unión Soviética en el este, pasando por la mayor parte de Europa oriental, central y septentrional, así como zonas del norte de África. La ocupación fue particularmente brutal en Europa del Este, donde la población era tratada como seres inferiores al servicio de una supuesta raza aria y cualquier tipo de resistencia se castigaba con la muerte. Pero entonces el curso de la guerra empezó a cambiar. En 1942 las fuerzas aéreas de los países aliados bombardearon intensamente Alemania. Al año siguiente, las tropas británicas y estadounidenses invadieron Italia mientras el ejército soviético avanzaba por Europa central y oriental. En 1944 los aliados desembarcaron en Normandía allanando el camino para la liberación de Francia. Ya en la fase final de la guerra, los campos de concentración alemanes empezaron a ser descubiertos y liberados, y sus horrores fueron revelados al mundo. Con el colapso del Tercer Reich de Hitler, estos lugares se volvieron no solo crueles, sino caóticos, sin comida ni agua e infestados de enfermedades. En el caso de Auschwitz, la noticia de que se acercaban soldados soviéticos provocó que las autoridades nazis comenzaran a enviar reclusos a campos dentro de Alemania. Alrededor de 56.000 prisioneros fueron obligados a marchar desde allí, escoltados por guardias armados en pleno invierno entre el 17 y el 21 de enero de 1945, apenas unos días antes de que el campo fuera liberado. Estos viajes se conocieron como Marchas de la Muerte. Los funcionarios nazis también destruyeron gran parte de los archivos de Auschwitz y los subcampos internos. Por lo tanto, hasta el día de hoy es difícil estar seguros del número exacto de víctimas que sufrieron allí. Pero de los cientos de miles de personas que pasaron por allí, 7.000 lograron escapar con vida. También se encontraron decenas de obras de arte realizadas en secreto por prisioneros que revelan sus intentos de encontrar consuelo y belleza en medio de los horrores. Con la derrota de Alemania en la guerra comenzaron los juicios a los responsables de Auschwitz. En Polonia, 1.000 miembros de las SS, una unidad policial de élite que también se encargaba de la seguridad en los campos de concentración nazis, fueron extraditados bajo sospecha de haber cometido crímenes de guerra. De ellos, 673 fueron acusados formalmente. Y el juicio más famoso fue el de Rudolf Höss en 1947. Este comandante de Auschwitz fue finalmente condenado a muerte y ahorcado junto al antiguo crematorio de Auschwitz. Höss también había sido acusado en Nuremberg, un tribunal internacional creado por los países aliados que condenó a decenas de oficiales nazis. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Aunque hubo varios tribunales y juicios por los crímenes del Holocausto, se sabe que muchos criminales nazis escaparon sin castigo. Al mismo tiempo, museos y organizaciones comenzaron a recopilar información y testimonios de sobrevivientes, personas como Bernhard Hoffen, Elie Wiesel y miles más, en relatos que se convirtieron en parte de un capítulo oscuro de la historia reciente y que todavía hoy son conmovedores. En 1995, en el 50 aniversario de la liberación de Auschwitz, Wiesel pronunció el siguiente discurso. Les hablo como un hombre que hace 50 años y 9 días no tenía nombre, ni esperanza, ni futuro, y solo era conocido por el número A7713. Hablo ante ustedes como un judío que ha visto lo que la humanidad se ha hecho a sí misma al intentar exterminar a una población entera e infligir sufrimiento, humillación y muerte a tantos otros. Bueno, eso era lo que llevó a estar solos porque eran judíos, y a los otros porque eran negros, y a los otros porque eran minorías. Pero esos exterminios eran con contubernios de poblaciones enteras que quedaban calladitas. Pero bueno, por lo menos están tratando de revivir esa memoria histórica y con una réplica digital de lo que fue Auschwitz.
Se ha creado una réplica digital de Auschwitz. El Museo de Auschwitz lleva muchos años colaborando con cineastas, tanto documentalistas como directores de largometrajes. Sin embargo, debido a la protección de la conservación del memorial, la filmación en el lugar es imposible. La idea de crear una réplica digital surgió de la necesidad de responder al creciente interés de los directores por la historia del campo de concentración alemán. El proyecto Picture from Auschwitz es una iniciativa conjunta del Museo de Auschwitz, la Fundación y un equipo de especialistas en tecnología. El concepto se cristalizó a lo largo de varios meses de trabajo y debates conjuntos. El equipo técnico utilizó las tecnologías de escaneado espacial más avanzadas para crear una réplica digital del campo de concentración. En la actualidad, la Fundación está intentando recaudar los fondos necesarios para continuar el proyecto y crear una réplica digital del recinto de Auschwitz, así como de los interiores de algunos de los edificios. Y es que, como la casa de Noriega, la comandancia de las fuerzas de defensa, pues esos gobiernos en ese momento pues destruyeron toda la memoria histórica. Igual pasó con los soviéticos cuando se apoderaron de eso. ¿Saben por qué? Porque los soviéticos habían invadido Polonia, con Alemania al lado, eran aliados cuando la invadieron. Entonces no querían decir que andaban en las mismas, y por eso tenían que borrar esa memoria histórica. Y eso es lo que no debe pasar. Bueno, ahora los dejo con nuestros colegas de Conectas Podcast y su podcast de esta semana. Tenemos que hablar. Conectas Podcast. En apenas una semana, Ecuador repatrió a más de 800 presos colombianos. Estados Unidos celebró cuando Venezuela le entregó, como si fuera un preso político, a un triple homicida. Y un hombre solicitado en extradición por Chile ahora camina libremente por las calles venezolanas. Hay un hilo conductor entre estos hechos aislados que nos dice que algo está funcionando mal en la justicia de nuestra región. Esta semana tenemos que hablar de deportación de presos, la estrategia de Trump que otros empiezan a copiar mal. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Gracias a Dios ya tenemos la libertad ya. Ajá. Y agradecido con el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano por darnos otra oportunidad. Escuchábamos a un ex convicto colombiano cuando era deportado desde Ecuador. Por lo que dice y cómo lo dice, parece muy feliz al salir por el puente de Rumichaca en la frontera de los dos países. Curiosamente, en las últimas semanas, 4 países de la región han expulsado y recibido presidiarios. Cada caso, por supuesto, tiene sus particularidades, pero todos tienen una cosa en común. La justicia quedó en segundo plano. Para conversar sobre este tema hoy me acompaña Juan David Olmos, coordinador de contenidos de Conectas. Bienvenido, Juan David. Hola, Mauricio. Un gusto estar aquí. Es un gusto para mí también, Juan David. Antes de hablar de los casos, ¿nos puedes dar un poco de contexto sobre el tema? Sí. Bueno, 2025 ha sido el año de las deportaciones, principalmente desde Estados Unidos por la nueva política migratoria de la administración de Trump. Hay debate sobre las cifras, pero a mayo, según datos oficiales, Estados Unidos había deportado a cerca de 200,000 personas, que si bien son cifras comparables al número de deportaciones de antes de la pandemia, sin duda han sido casos mucho más mediáticos, ¿no? Con todos los videos que se han publicado de los migrantes en aviones, con los casos de personas que ni siquiera habían cometido un delito y las imágenes de muchos de estos llegando a prisiones en El Salvador. Sí, todos hemos visto esas imágenes que el gobierno de Bukele se encargó de difundir. Y el punto es que ahora hay varios países en la región que parecen estar tomando medidas similares de deportar a personas o bien condenadas o investigadas por la justicia sin el debido proceso y que han terminado libres. Comencemos por el caso más reciente, que es el de Ecuador y Colombia. Allí no hay dudas, todos eran presos y, en teoría, cumplían condena al menos por un delito en ese país.
y muchos de ellos, la gran mayoría, terminaron libres en Colombia porque Ecuador los expulsó sin mayor protocolo. Así es, Mauricio. Ambos gobiernos reconocieron que el 8 de julio Ecuador había informado a Colombia sobre las deportaciones de personas privadas de la libertad y había enviado un poco más de 340 expedientes. Pero 2 semanas más tarde, y sin coordinar con las autoridades colombianas, Ecuador dejó a 600 presos en la frontera y varios hasta sin documentación. Según los convenios pactados desde los 90 por ambos países, Colombia debía revisar cada expediente y garantizar que estas personas cumplieran con sus penas. Pero esto no ocurrió. Y hasta donde se sabe, solo 11 personas estaban siendo solicitadas por la justicia colombiana. El resto quedó libre. Oye, pero en el contexto de violencia y crimen que mantiene Ecuador en una guerra interna, con los militares en las calles, esta medida poco amistosa con Colombia suena contradictoria. ¿Los problemas de criminalidad de Ecuador están relacionados con el vecino o no? Justo eso me contó Renato Rivera. Él es director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Y él me explicaba que si bien no se conoce bien el perfil de las personas liberadas, pues él cree que muchos de ellos cometieron delitos probablemente menores. Pero el problema es que no conocemos el perfil de los deportados y sí pueden estar ahí delincuentes de alto perfil relacionados con el crimen transnacional y el narcotráfico entre ambos países. Considero que ante la deficiencia o la falta de estrategias para reducir la criminalidad y los homicidios intencionales en la región de gobiernos populistas y sobre todo la ausencia de estrategias que tú tienes para impactar a los mercados ilegales en América Latina, ha generado que los gobiernos emprendan estrategias populistas y que tiene una relación con la xenofobia y muchas veces con la criminalización de la migración. Por ejemplo, en el Ecuador, el porcentaje de presos o de privados de libertad que tú tienes de nacionalidad extranjera es menos del 8% del total de delitos graves que tú tienes en el país. Y te quiero comentar esto porque el impacto es marginal de los ciudadanos extranjeros si es que tú miras el universo de personas que están privadas de libertad actualmente en el país. Entonces el impacto que tú tienes para liberar espacios, si tú quieres, en las cárceles es muy poco significativo versus el impacto mediático que estás generando al respecto. Entonces esto es muy importante valorarlo, es decir, no tienes un significado real sobre la reducción de la población penitenciaria y el hacinamiento, que es un problema en América Latina de las prisiones. No generas un impacto real sacando 800 privados de libertad del Ecuador en una población penitenciaria de más de 20,000 y donde además en muchos casos estás operando contra el crimen organizado en función de estados de excepción que muchas veces esconde violaciones de derechos humanos y detenciones en flagrancia que luego no puedes probar y eso lo que genera es un hacinamiento mayor. Esta moda de la región de expulsar presos al extranjero se popularizó desde que Estados Unidos resolvió enviar migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador. Según el gobierno de Trump, todos eran criminales, pero no puede probarlo y las investigaciones periodísticas lo contradicen. Para comprender mejor este caso, invitamos a Rona Rísquez, periodista del Hub de Conectas, que ha seguido toda esta situación. Hola, Rona. Hola, Mauricio, Juan David. Rona, ¿qué has encontrado en tus investigaciones? ¿Cuál era el perfil de esos más de 200 migrantes encarcelados durante varios meses en El Salvador? En las investigaciones que hemos estado realizando, un grupo de medios, entre ellos los medios de la Alianza Rebelde Investiga, ProPublica y Texas Tribune, sobre los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador, conseguimos que al menos 197 de ellos no tenían ningún tipo de antecedentes ni registros criminales en Estados Unidos. Y esa era una información además que tenía o que era de conocimiento de las autoridades estadounidenses. Aproximadamente, en lo que hemos indagado hasta ahora, un poco más de 110 de ellos podrían tener antecedentes o registros criminales en alguno de los países donde estuvieron viviendo antes de ir a Estados Unidos. Sería en Chile, Perú, Colombia y Venezuela probablemente. También conseguimos que al menos 50 de ellos entraron a Estados Unidos de manera legal, es decir, utilizaron la aplicación CBP One, que para el momento de su ingreso era una aplicación válida que había creado el gobierno del presidente Biden. Entonces, estas personas habían entrado de forma legal. Otros 2 de ellos tenían una condición de refugiados que había sido aprobada por la Organización Internacional de Migraciones. Entonces, eso era un panorama bastante general de las condiciones de estos migrantes que apuntan a que la mayoría de ellos no eran criminales, no tenían delitos ni en Estados Unidos ni en otros países. Y dentro de ese grupo, lo que hemos encontrado hasta ahora es que probablemente 2 de ellos pudieran tener algún nexo con la pandilla Tren de Aragua, según investigaciones de las autoridades chilenas. Y al llegar a Venezuela, 20 quedaron detenidos porque eran solicitados por la justicia. Al menos eso dijo el ministro de Interior de ese país. ¿Qué sabes de ellos?
La información que manejamos hasta ahora, 20 de los 252 venezolanos que llegaron desde El Salvador procedentes del SECOT están detenidos, algunos de ellos porque tienen algún tipo de requerimiento criminal o están con alertas de Interpol, y otros porque tenían delitos que habían cometido en Venezuela. Están las autoridades investigando, es posible que haya otras personas con otro tipo de procesos, pero no hay mayor información. La información que ha dado el gobierno venezolano es que hay 20 personas detenidas y no ha dicho quiénes son ni cuáles son las características de estas personas. Sabemos que una de estas es uno de los solicitados por el gobierno chileno porque nos enteramos a través de sus familiares. Vuelvo contigo, Juan David. Finalmente Venezuela recuperó a sus migrantes, pero el problema es que entre los 10 presos políticos que le entregó a Estados Unidos se coló un triple homicida. ¿Cómo era posible que un asesino de 3 personas en España esté dentro de las negociaciones como preso político cuando nunca fue procesado como preso político? Eso era lo que comentaba por televisión uno de los sobrevivientes del triple crimen que cometió el sujeto en España. Sí, este caso causó mucha sorpresa. Se trata de una persona de doble nacionalidad. Él es venezolano y estadounidense y un ex marín que estuvo en Irak. El cuento es este, Mauricio. En 2016 viajó de Alemania a España en carro con la intención de matar a la nueva pareja de su expareja, que es el hombre que escuchamos hace un segundo. Llegó a su lugar de trabajo, no lo encontró y mientras tanto mató a 3 personas. A 2 mujeres que se negaron a contactar a la víctima y a un hombre al que confundió con su objetivo. Luego de eso, huyó y terminó en Venezuela. España lo solicitó, pero ese país por ley no extradita a sus connacionales. Entonces, en coordinación con la justicia española, terminó condenado en Venezuela por el triple homicidio. De pronto, 2 años después, salió libre en el famoso intercambio de presos. Claro, esto generó un escándalo en ambos países, pero hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no responden por el paradero del criminal. Eso es increíble. Eso del intercambio de presos no es nuevo, pero ahora en el gobierno de Trump parece más grotesco ese desprecio por la justicia. Pues eso me apuntaba Bernardo Gortaire, experto en integración regional y seguridad global. Estamos viviendo una época de transición de poder, estamos viviendo una época de transición de intereses en la agenda global y mucho tiene que ver con los Estados Unidos. No ha sido perfecto, digamos, no quisiera que se malinterprete y se diga esto como Estados Unidos es digamos, el salvador y a través de esa inversión y a través de esa defensa de esa estructura ha hecho todo bien. Pero al mismo tiempo, al menos ese ejercicio, esa voluntad de ser como un actor con una capacidad hegemónica y hegemonía entendida como esa capacidad de incidir en otros para que hagan incluso lo que no quieren hacer. Ha sido lo que ha permitido que de alguna manera el entramado multilateral que conocemos actualmente exista y de alguna manera también se respeten esos tratados, porque a la final en las relaciones internacionales los tratados se cumplen por buena voluntad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el país que tiene mayor capacidad de articular las consecuencias, de sancionar a quienes incumplen la norma, empieza a ser liderado o empieza a ser un actor que se va en contra de la norma, que desconoce la norma, que desconoce los principios del derecho internacional, que retira el presupuesto, que retira a los funcionarios, que empieza no solo a retirarlo, sino también a cuestionarlo, a atacarlo, a decir que esto es parte de una ola woke, que esto es parte del progresismo, del socialismo, del comunismo, que Naciones Unidas no funciona porque, digamos, se mete donde no le llaman, etc. Regresamos entonces a estos siglos pasados en los cuales empieza a importar únicamente el poder. Fíjate, en el fondo, en todos estos casos hay algo en común, que es la violación del debido proceso, es decir, una violación a la independencia del Poder Judicial. Eso es lo que hace que personas sin antecedentes terminen en una prisión en El Salvador y que criminales condenados en Venezuela o Ecuador anden tranquilamente por la calle. Y también tiene que ver con el debilitamiento de los canales diplomáticos. Exacto, Mauricio. Quizás ahí sea bueno recordar que un país está en su derecho de deportar de su territorio a cualquier extranjero que considere. Esto no es que viole ningún tratado internacional. Pero para estos casos donde hay personas acusadas o condenadas en el país expulsor, pues existen acuerdos internacionales que exigen garantizar un debido proceso. Y por lo general, acuerdos intergubernamentales para evitar arbitrariedades como estas.
La situación es preocupante, sobre todo porque esas deportaciones se hacen cada vez más populares hoy en día y, como hemos visto, pueden ser fuente de grandes injusticias y, en el peor de los casos, de impunidad para los criminales. Gracias, Juan David, por ayudarnos a profundizar sobre este tema. Siempre es un gusto, Mauricio. Y a quienes nos escuchan, los esperamos en el próximo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, y eso habla muy claro de muchas cosas. Y la raíz del asunto que no se toca en el podcast es los desgobiernos, la mala elección, la poca rendición de cuentas y la exigencia de políticas públicas. Digámoslo así, el adoctrinamiento y la complacencia de los gobiernos colaterales y vecinos que dejan y permiten que estas dictaduras florezcan. Y entonces le echan el problema a otro. La solución, como decíamos veíamos en el reportaje de Auschwitz, lo que decían los nazis, el trabajo los hará hombres. En el campo de concentración en Cuba decía, el trabajo los hará hombres. Es la misma historia, es la misma historia. Allá, acá, en el tiempo y con lo que está. Esta semana estuvo Evo Morales diciendo que el presidente de Arce se iba porque tenía problemas legales, y el que tiene problemas legales y que está huyendo y que hundió a su partido es Evo Morales. Pero no es solo de ahora, es desde el momento de la liberación, desde el momento que pues dejamos de ser colonia española, que América, ¿por qué se separó la América Latina? En el siglo XV, España y Portugal eran las grandes potencias marítimas que se disputaban el control comercial y religioso del mundo. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje a América, empezó una pelea entre los dos reinos, arbitrada por la Iglesia Católica para ver quién tenía el derecho sobre esos territorios. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que dividía las zonas de navegación del Océano Atlántico y del llamado Nuevo Mundo en el histórico Tratado de Tordesillas. En él se decía que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. Es por ese acuerdo que cuando el navegante luso Pedro Álvarez Cabral llegó a la actual costa de Bahía en 1500, Brasil cayó bajo control de Portugal. Los dos imperios coloniales dominaron gran parte del continente durante más de 300 años, pero acabaron de forma muy distinta. Al independizarse, la América española se fragmentó en muchos países y la portuguesa quedó en uno solo. ¿Pero por qué? Para entender los distintos rumbos que tomaron Brasil y el resto de América Latina, es importante hablar a grandes rasgos de las diferencias entre los dos imperios a partir de mediados del siglo XVIII. La primera es la organización de los territorios y las consecuencias que tuvo. Para facilitar el control de Brasil, Portugal había separado la colonia en dos. Esa división fue pensada para integrar más el interior de Brasil al comercio portugués de ultramar. Las corrientes del Océano Atlántico hacían que desde Maranhão fuera más rápido navegar hasta Lisboa. Además, Brasil estaba dividido en capitanías generales, cuyos centros de poder se concentraban principalmente en ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Recife. Era relativamente fácil viajar de una a otra comparada con el Imperio Español, y eso facilitaba que hubiese relación entre las élites políticas y en los distintos puntos de poder. La América Española, en cambio, era mucho más extensa y la forma en la que estaba dividida, incluso geográficamente, era más compleja y fragmentada. Iba de lo que hoy es parte de Estados Unidos hasta el Cono Sur y se dividía en 4 grandes virreinatos y 4 capitanías generales. El hecho de que España no les permitiera tener relaciones comerciales entre ellos durante siglos hizo que tuvieran pocos vínculos y se administraran de forma local. Otro elemento importante era la Iglesia Católica. Tanto en las colonias españolas como en la portuguesa tenían un rol fundamental en el control de la vida cotidiana y política. En Brasil estaba organizada alrededor de un solo arzobispado, el de Bahía. Eso reforzaba los vínculos entre las diferentes partes del territorio portugués que respondían ante un solo centro religioso. En América Española, en cambio, la iglesia estaba dividida en 5 arzobispados, lo que contribuía a que la organización de los territorios españoles fuera aún más independiente. ¿Y qué pasaba con la gente? Bueno, ambas sociedades estaban formadas principalmente por una élite minoritaria de ascendencia europea, una enorme población de mestizos que transitaban entre estratos
sociales y trabajadores esclavizados que podían ser indígenas o africanos. Pues bien, todos estaban sujetos al poder de un rey que se encontraba a miles de kilómetros. En ese momento, América Española estaba bajo la dinastía de los Borbones y Brasil bajo la de Braganza. Otra diferencia entre las colonias eran las élites políticas y su relación con el poder local. En Brasil, el poder político de las élites estaba basado en el control de tierras por parte de una oligarquía terrateniente y en el aparato burocrático formado por jueces y magistrados. La corona portuguesa no permitía que se abrieran universidades en Brasil. Se cree que era una forma de control intelectual, una manera de evitar que eso fuera un germen de demandas independentistas. Así que los burócratas se tenían que educar principalmente en Portugal, en concreto en Coimbra. El hecho de que todos estudiaran en la Universidad Portuguesa ayudó a tejer relaciones entre las élites locales brasileñas y cimentó su identificación con la metrópoli. Aunque los nacidos en Portugal, los llamados reinões, solían ocupar los cargos más altos de la administración pública, en el siglo XVIII ya no había tanta distinción entre ellos y los brasileños, los nacidos en la colonia. En el pasado la relación entre estos dos grupos había sido tensa, pero lo que contribuyó a esa integración fue el hecho de que la corona hizo decretos para ampliar el acceso de los brasileños al poder político local. Y eso es importante porque fue justamente lo contrario de lo que ocurrió en Hispanoamérica. Allí la distinción social entre las élites era mucho más marcada. Por un lado estaban los peninsulares, que venían de España y eran la minoría que ocupaba altos cargos políticos y administrativos. Por el otro estaban los españoles nacidos en América, los llamados criollos. Muchos eran terratenientes, ganaderos o comerciantes y ya a mediados del siglo XVIII eran los que tenían el poder económico. A pesar de eso, ocupaban los puestos más bajos en la administración. Se sentían discriminados porque aunque también eran españoles y tenían recursos, no estaban involucrados en los asuntos gubernamentales de más alto nivel. Esta percepción empeoró tras las reformas de Carlos III, que buscaban recrudecer la política centralista de España en las colonias. Algunos de los cambios impulsados por este rey Borbón supusieron la reestructuración de la administración colonial y la subida de impuestos en América. Uno de los motivos es que España sufría una profunda crisis económica y necesitaba dinero para financiar las guerras contra otras potencias como Inglaterra. Esto aumentó la indignación de los criollos que veían la corona como un lastre que se dedicaba a expoliar sus ganancias. Además, con estas reformas, y al contrario de lo que pasó con Brasil, los criollos también empezaron a perder sus puestos en la administración local a favor de los peninsulares. Este contexto favoreció la toma de conciencia de las élites criollas, que serían las que más tarde liderarían las guerras de independencia. Durante estos años también empezaron a circular en el continente las ideas que cuestionaban la autoridad de las monarquías europeas y de la Iglesia, promovidas por las guerras de independencia en Estados Unidos y en Haití y por la Revolución Francesa. Y en ese escenario, las guerras napoleónicas fueron un punto de quiebre en la relación entre las coronas de la península ibérica y sus colonias americanas. Empecemos por lo que pasó en la colonia portuguesa, que a estas alturas ya había sido unificada en un solo territorio, Brasil. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron Portugal y la familia real portuguesa huyó a Río de Janeiro. El rey João VI se llevó consigo a toda la corte, los archivos, la tesorería, las bibliotecas reales y 15.000 personas. Esto es muy significativo para entender la unidad del país. La llegada de los Braganza a Brasil era un caso único en el mundo. Nunca antes un monarca europeo se había trasladado a América. Por el propio interés de la monarquía, Dom João VI abolió el monopolio comercial de Portugal, abrió los puertos y permitió a Brasil tener su propia manufactura. El rey fue un paso más allá y creó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Es decir, Brasil pasaba a ser el nuevo centro de poder de la corona y Río de Janeiro la capital del imperio. Ahí se instalaron grandes instituciones como el Consejo de Estado y la Corte Suprema, entre otras. También se abrieron las primeras universidades. Con el fin de la dominación francesa en Portugal, empezaron revueltas que pusieron presión a Dom João para que regresara a Lisboa y estableciera una monarquía constitucional. Así lo hizo. En 1821 dejó a cargo a su hijo, el príncipe regente Dom Pedro. Pero las cortes portuguesas ponían presión para que Brasil volviera a su estatus original de colonia y exigían el
el regreso de don Pedro por miedo a que liderara un movimiento independentista. Pero las batallas contra los portugueses ya habían comenzado en Pernambuco en 1821 y don Pedro terminó por desafiar a las Cortes y declarar la independencia de Brasil en 1822. Esta fue quizás la principal razón por la que Brasil llegó unificado a su ruptura con Portugal. La independencia se consiguió con la participación de la misma familia real portuguesa, que ya tenía una corte e instituciones establecidas en la colonia y había reprimido revueltas de las élites locales que en los años anteriores habían intentado pedir más autonomía y pagar menos impuestos. Pero ¿cómo Brasil logró mantenerse como un solo país después de la independencia? Brasil era el país del mundo con más esclavos y la reciente independencia de Haití, que había estado liderada por esclavos, asustaba a parte de las élites. El establecimiento de una nueva monarquía central, con don Pedro I como emperador, era una forma de mantener el orden público ante una potencial revuelta. Durante el imperio hubo rebeliones que buscaban separar partes de Brasil o convertirse en repúblicas, pero para la corona fue más fácil reprimirlas, ya que las élites locales no las apoyaban completamente por miedo de que un desorden social les quitara el poder. O sea, tener el país unificado bajo un único gobierno en aquel momento hizo que las élites lograran mantener sus privilegios y la estructura de la esclavitud. Bueno, ¿y cómo impactó la invasión napoleónica a Hispanoamérica? Napoleón Bonaparte también invadió España en 1808. El rey Carlos IV y su hijo, Fernando VII, abdicaron a favor del general francés. Y Napoleón cedió el trono a su hermano, que se coronó como José I. Pero en las colonias, la élite criolla no reconoció al nuevo monarca francés. Esto dejó un vacío de poder en las colonias que los criollos aprovecharon para crear sus propios gobiernos locales, las llamadas juntas de gobierno, y promover movimientos emancipatorios. Así es como en 1809 empezó una oleada independentista y la región entró en un largo y complicado proceso de fragmentación. A diferencia de los vecinos brasileños, estos territorios no tenían una experiencia compartida de gobierno. Además, ninguno de los nuevos centros de poder que surgieron durante esta época, como México o Buenos Aires, tenían poder militar para reunir todo el territorio bajo su liderazgo. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814, intentó someter otra vez las colonias a la corona española en lugar de garantizar la autonomía que habían conseguido después de años de autogobierno. La decisión de Fernando VII profundizó el resentimiento de las élites criollas y le dio más fuerza a los movimientos pro independencia. Las guerras de independencia fueron conflictos armados complejos que durarían muchos años, pero bueno, este tema daría realmente para otro video. A pesar de la división que vivió la América española, también hubo proyectos unionistas, pero estos fracasaron. Desde la Gran Colombia, formada por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y liderada por Simón Bolívar, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían una monarquía bajo un rey europeo, una propuesta que nunca se concretó. Este territorio se separaría en partes que hoy son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En Brasil, el periodo imperial, que vino después de la declaración de la independencia, fue marcado por intentos de crear todo un imaginario de identidad nacional y reprimir violentamente los movimientos que fueran en contra. En América hispanohablante acabarían surgiendo 18 estados. El último en nacer sería Panamá en 1903. Las independencias de las colonias de España y Portugal en las Américas fueron solo el principio de un proceso de consolidación que continuaría hasta el siglo XX, dando lugar al mapa político, económico y cultural que conocemos hoy. Bueno, un breve repaso de que no estamos unidos y por qué, y la génesis de por qué no somos unidos en Latinoamérica y no tenemos ese pensamiento unionista, sino que puede tener la mejor filosofía y siempre va a fracasar porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y bueno, voy a hablarle cosas positivas. Vamos a hablar de la lectura. Cómo leer transforma el cerebro. Cuando leíste el título de este video, activaste unos circuitos cerebrales que los humanos tardamos miles de años en desarrollar, los de la lectura. Decodificar letras, símbolos y significados transformó nuestros cerebros y creó algo que no existía cuando surgió nuestra especie. We think of language as natural, and reading is written language, so it must be natural. But it isn't. It isn't natural at all. Pero puede ser que esta habilidad tan compleja e importante para los seres humanos esté en riesgo debido a los excesos de la tecnología. De eso te hablamos en este video.
Marianne Wolf, científica cognitiva y autora de El cerebro lector, dice que un cerebro neurotípico nace con los circuitos que permiten que nuestros ojos vean y que nuestras cuerdas vocales produzcan sonidos del habla, pero no nace con un circuito que nos permita leer. En otras palabras, descifrar símbolos comenzó a requerir del cerebro algo más que simplemente ver. Era necesario asociar ese símbolo con algún objeto, concepto o emoción y también con algún sonido. Los científicos creen que nuestros antepasados crearon nuevos circuitos cerebrales para esto, reciclando los antiguos circuitos utilizados para el reconocimiento de objetos. El pueblo sumerio, originario de la región de Mesopotamia, donde hoy se encuentra Irak, es considerado el precursor de la escritura alrededor del año 3300 a.C. Probablemente coincidió con una época similar a la del desarrollo de los jeroglíficos por parte de los egipcios. Los sumerios crearon el sistema cuneiforme, que utilizaba símbolos para tallarlos en arcilla. Estos símbolos se fueron haciendo más complejos y comenzaron a parecerse a caracteres. Esta evolución continuó con los sistemas de escritura posteriores y con todo el conocimiento acumulado que nos proporciona la lectura y la escritura. Hoy en día los científicos saben que la lectura activa varias áreas de ambos hemisferios cerebrales para asociar letras y palabras con sonidos y diversos significados. Un experimento realizado hace años por el investigador estadounidense David Sweeney descubrió que al leer una palabra sencilla activamos en el cerebro no solo su significado básico, sino también toda una serie de conceptos relacionados. En aquel experimento, cuando los participantes leían la palabra bug, utilizada en inglés para describir insectos, imaginaban también los bugs o errores informáticos o los coches Beetle, que en inglés significa escarabajo. Y hay otra curiosidad. El idioma que aprendemos moldea nuestro cerebro. Tomemos el caso del chino, uno de los idiomas más antiguos del mundo y escrito en el llamado sistema logográfico. Cada idea o palabra, por ejemplo, se representa mediante un símbolo en lugar de un conjunto de letras del alfabeto. Las investigaciones indican que aprender sistemas logográficos activa áreas del cerebro diferentes a las que se activan, por ejemplo, al aprender español o inglés. En particular, se activan las regiones implicadas en la memoria visual y la asociación visual. Una de las maneras en que los científicos descubrieron esto fue estudiando a un paciente bilingüe que sabía chino e inglés. Este hombre había sufrido un derrame cerebral que afectó a algunas áreas del cerebro, pero solo afectó su capacidad para leer chino, mientras que su conocimiento del inglés permaneció intacto. It's a beautiful example of how the brain circuit reflects the requirements of Chinese, which inevitably means more visual memory and visual processing of those beautifully intricate symbols or characters. Y sea cual sea el idioma, sumergirse en la lectura y dejarse llevar por la historia que cuentan las palabras también provoca cambios constantes en el cerebro. So you have new connections between the visual and the language regions. If you can imagine that when you read a novel, I'll just use Anna Karenina because it's always my favorite example. Anna Karenina, quizás ya lo sepan, es un famoso clásico de Tolstoy y cuenta la historia de un trágico triángulo amoroso en la Rusia del siglo XIX. If you read Anna Karenina in this horribly dramatic and sad passage where she decides leaping in front of a train, and there are studies that show that when a reader reads, she leaps, their motoric regions activate. We leap with the page. We leap with Anna. And that, of course, is a new connection. The more you read, the more that system cumulatively elaborates the brain. It gives all this background knowledge, all these building of processes that I call deep reading. De hecho, este proceso de aprendizaje comienza antes de la alfabetización formal. Empieza cuando los bebés escuchan cuentos en el regazo de los adultos o cuando ven libros ilustrados, incluso aunque aún no puedan descifrar las letras. Y además el niño desarrolla habilidades emocionales cruciales como la empatía y la capacidad de ponerse en la piel de un personaje de la historia.
Pero este proceso no siempre es fácil. Marian Wolf dirige un centro de investigación especializado en dislexia, una dificultad para aprender a leer y escribir que afecta, según diversas estimaciones, a entre el 4 y el 10% de la población mundial. Los niños con dislexia también suelen tener dificultades para distinguir sonidos y fonemas dentro de las palabras o para recordar la información que ven y oyen. Las causas aún se están estudiando, pero algunas de las hipótesis que Marian Wolf cita para la dislexia son, por ejemplo, un posible fallo en las estructuras cerebrales del lenguaje o la visión, o que los lectores con dislexia parecen utilizar circuitos cerebrales diferentes a los de un lector típico. Lo más triste de esto, según Marian Wolf, quien tiene un hijo disléxico, es que a muchos niños con dislexia a veces se les etiqueta como incapaces o perezosos, lo que puede afectar su autoestima y su vida académica. Pero no podemos olvidar que muchas personas con dislexia son consideradas excepcionalmente creativas e inteligentes. Incluso se debate si grandes genios de la humanidad como Leonardo da Vinci, Thomas Edison o Albert Einstein pudieron haber sido disléxicos. Algunos investigadores han llegado a esta conclusión, por ejemplo, a partir de las notas de Da Vinci, quien tenía dificultades para leer y a veces escribía de derecha a izquierda o con errores ortográficos y sintácticos. Pues bien, hoy en día existen muchas estrategias para ayudar a los niños con dislexia y otras dificultades de lectura. It's really trying to help our children uncover for themselves, discover what a reading sanctuary feels like, where they can feel safe. And of course, the stories are very simple in the beginning and then they get complicated, but they're emphasizing inference and empathy and thinking their own thoughts. Eso sí, el hecho de que la lectura no sea una capacidad innata en los humanos, sino algo adquirido y perfeccionado a lo largo de los milenios, plantea un debate importante. ¿Están los hábitos digitales atrofiando esta capacidad? Piensa en cómo lees en la pantalla de tu celular o tablet. ¿Das un vistazo rápido? ¿Te desplazas por la pantalla y te detienes con cada notificación de WhatsApp? Esto es cada vez más común. El problema, según Marian Wolf, es que limitarnos a esta lectura superficial puede perjudicar nuestra capacidad de sumergirnos en un texto, comprender argumentos complejos, realizar un análisis crítico, identificar noticias falsas o simplemente ahondar en la belleza de un libro bien escrito. They're skimming away, and then there are these eye movement studies that show that when you skim, you're really only sampling material, usually F or Z, and you word spot, you get the gist, but you really miss a lot, including not just data and absolute facts, but you lose the whole purpose that many a writer is trying to instill, and that's to give the beauty of language. Este es un escenario complejo en un mundo digitalizado. Algunas investigaciones académicas indican, por ejemplo, que los niños que usan teléfonos celulares desde pequeños pueden tener un peor rendimiento escolar más adelante. At 8 years of age, the amount of digital exposure predicted their attentional executive function processing and academic performance. And it's a negative. The more digital, the worse academic. Imagine if that brain is constantly being distracted and hyperstimulated, you're going to have neurotransmitters, working away. You're going to have them not able to really move from one stimulus to the next without a desire for ever quicker intervals between stimuli. So then you have kids going offline and saying they're bored or yelling and screaming at their parents. Y en la adolescencia este problema se intensifica. What we're finding now, or what a lot of the other researchers are finding, is that the amount of time that young adults are spending in social media and screen-based is probably close to 40% of their waking hours. Estos son elementos que forman parte de lo que los investigadores denominan una crisis de lectura. Y si tú tienes un niño pequeño, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo garantizar que tenga todo el desarrollo cerebral que aporta la lectura? The antidote to all this happening is the simplest, most beautiful one, and that is to have our children immersed in reading and have a reading life.
tenemos que cultivar la lectura, tenemos que cultivar los juegos de mesa, la interacción humana. No podemos dejar lo que hacían antes, dejar que la caja boba educara a los niños. No, tenemos que hacerlo nosotros mismos, tenemos que compartir el compromiso como padres que debemos hacer. Y bueno, hay algo raro, ¿no? En estos días estábamos conmemorando las tragedias de Nagasaki y Hiroshima con lo de las bombas atómicas, pero el tiempo cura mucho y también la humanidad se reconcilia. Sakura Matsuri, el festival japonés más grande de Estados Unidos, volvió a la capital del país y le vamos a dar un recorrido. Acompáñenme. Cada año asisten miles de personas, todos con un mismo objetivo: sumergirse en la cultura japonesa. Creo que mi parte favorita es ver a la gente disfrazarse, es divertidísimo. Y si no tienen su propio kimono, hay tiendas que ofrecen uno a la medida. El festival cuenta con actividades para todas las edades, como la pesca de pececitos de origami para los niños o a aprender a escribir tu nombre en japonés, que no es tan fácil como parece. Otra actividad tradicional en Japón es el karuta, un juego de cartas creado hace más de 300 años. Está basado en 100 poemas, entonces lo que está escrito en las tarjetas es la segunda parte de los poemas y el lector lee la primera parte. Luego el jugador busca la tarjeta que corresponde a la segunda parte del poema. Así que para ser un jugador experto debes aprenderte de memoria los 100 poemas. Y hablando de juegos difíciles, Este es el kendama. es como un juego tradicional. Sí, es un juguete tradicional. No soy muy buena en esto. Tienes que intentar meter la pelota en este vasito. Algunas personas pueden hacer el truco, yo no. Y ahora, vámonos a la parte favorita de la mayoría, la comida. Cuéntenos, ¿qué están comiendo? Chicken karagi, pork gyoza, shrimp shumei, which is delicious, by the way. ¿Es su platillo favorito japonés, por decirlo así? Todo lo que es japonés me encanta. Fanática de todo lo que es japonés. Otra comida callejera icónica en Japón es el takoyaki. La forma más sencilla en que podríamos describirlo es un sabroso hojaldre de crema relleno de pulpo, y el nuestro es uno de los pocos puestos en Estados Unidos que cocina al estilo auténtico de Osaka. Pero para poder disfrutar de los deliciosos platillos japoneses hay que tener mucha paciencia. Y hay 1.000 millones de personas y toma como 1 hora en llegar a un puesto. Otro producto japonés que causó grandes filas fue el sochu. Sochu es muy popular en Japón. De hecho, en el consumo de alcohol en Japón, el sochu supera al sake y al whisky japonés. Y no podíamos irnos sin probar el matcha, una bebida hecha con el polvo de hojas de té verde molido, muy tradicional en Japón y que cada vez se vuelve más popular en el mundo occidental. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Bueno, y para finalizar, pues conozcamos un récord del coro más grande que tienen ahora los venezolanos. Así suena la orquesta y el coro más importante del sistema, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Imaginen más de 100.000 músicos cantando y tocando al mismo tiempo para romper un récord Guinness. Ahora vamos por el récord Guinness del coro más grande del mundo, un coro gigantesco, más de 120.000 personas. Estos músicos hacen parte del sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles que se preparan a punto de cumplir 50 años desde su fundación, y la magia comienza desde que son muy pequeños. Lo que más me gusta es, sentirme parte de algo más grande que yo. Cuando tocas solo es muy bonito, pero cuando estás en una orquesta sientes que eres algo, formas parte de algo más grande. El trabajo que se ha hecho con el tiempo en el sistema me ha ayudado a tener concentración, disciplina. Estos niños y jóvenes se forman en los 443 núcleos del sistema, que tiene unas 900 orquestas conformadas. Y para mí es muy hermoso lo que está ocurriendo en el sistema, porque se incorpora, ya no es solamente la música académica
que bueno, por tradición viene de Europa, pues, las orquestas sinfónicas. Bueno, algo digno de imitar. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.